Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Hoy es un día muy especial, el día del Señor, pero también se agrega que es el día del Padre. Para mí en particular, este día es un día también de choques de emociones, podemos decir, ¿no? Hoy estoy experimentando el primer día del Padre sin mi papá, una emoción que nos lleva muchas veces a entristecernos por no tenerlo con nosotros, pero también ese gozo de saber que en algún momento, cuando el Señor lo disponga, nos encontraremos en la patria celestial. Es la esperanza de todo cristiano, de poder estar juntos, disfrutar con el Señor todos juntos allá por la eternidad. Y por otro lado tenemos a mis hijos, ¿no? Preparando ya desde el lunes, ya preparando el agasajo para su papá, ¿no? Muy entusiasmado y con toda esta alegría, ¿sí? Que uno no lo puede dejar de disfrutar todas estas cosas. Pero el Señor prepara todas las cosas en nuestras vidas y dice su palabra que para bien, dice que nos ayudan a bien. Y es importante, a pesar de que muchas veces no entendemos, es importante saber leer todas estas cosas que el Señor permite que nosotros vivamos. Doy gracias a Dios por el papá que me dio. Él estuvo presente y firme en las cosas que Él nos daba, y especialmente en la mejor cosa que Él nos dio. Él estuvo muy firme, ¿sí? Que es el de enseñarnos, digamos, el camino que conduce a Dios. Y no solamente enseñarnos, sino acompañándonos. Y esto es muy importante, ¿no? Él a los 90 años se fue con el Señor y vimos cumplido, seguramente vimos cumplido, y él se fue contento por ver cumplida la promesa del Señor, ¿no? Esa promesa que dice que serás salva tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Es muy lindo tener esta promesa y como padre de familia trabajar en esto, ¿no? Trabajar que nuestra casa, ¿sí?, sea salva, y por supuesto nuestras vidas. Y tener esta promesa y este deseo y esta seguridad de que nos vamos a encontrar allá en el cielo con nuestro Señor y con todos nuestros seres queridos que han reconocido a ese gran Señor y Salvador. En esta noche quiero compartir con los padres de familia, ¿sí?, unas palabras de aliento y una palabra que nos sirva para poder transcurrir todo este tiempo como papá, ¿sí? Muchas veces cuando nos ponemos firmes en las cosas del Señor, el enemigo se incomoda y aparecen problemas. Y muchas veces esos problemas son grandes, otras veces son chicos y otras veces son graves, pero en fin, son problemas. Y quiero en esta noche poder meditar con ustedes sobre un pasaje, sobre la vida de un papá, que relata la Biblia. Es un pasaje seguramente conocido, ¿sí? Conocido porque me estoy refiriendo a la vida de Jairo, ¿sí? Seguramente ustedes ya lo ubican quién es, y nos vamos a basar, si bien vamos a basar en dos de los evangelios, pero vamos a comenzar con Lucas. Vamos a buscar Lucas 8 y vamos a leer los versículos del 40 al 42, ¿sí? Aquí vamos a parar. Después vamos a estar viendo Marcos. Dice así la palabra del Señor:
Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todo le esperaba. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Esta era la situación de este papá, ¿sí? Una situación en donde su única hija, ¿sí?, estaba ya grave, podemos decir, se estaba muriendo, no dice la palabra. Jairo dice la palabra que era principal de la sinagoga, ¿sí? Él era el encargado de administrar la sinagoga y su hija estaba grave. Y fíjese que la situación de Jairo acá era, digamos, complicada, ¿sí?, en relación a poder llegar a Jesús. Porque si nosotros leemos en Marco 3, en ese capítulo, vamos a ver que el gobierno judío, ¿sí?, y en donde Jairo pertenecía, era parte del gobierno judío, ¿sí?, no estaban, digamos, muy conformes, ¿sí?, con lo que estaba haciendo Jesús. Entonces había acá una distancia entre Jairo y Jesús, la distancia que la puso Jairo, por supuesto, como parte principal, como parte integrante, ¿sí?, como principal de la sinagoga, ¿sí? Pero aún así con este, digamos, con este prejuicio, con esta diferencia que existía en ese entonces, podemos ver que Jairo no dudó en asistir al lugar indicado, no dudó en ir y buscar a la persona adecuada, ¿sí? Él sabía que en Jesús, ¿sí?, él iba a encontrar la solución a su problema. Este problema en particular en cada vida de Jairo, que era la salud de su hija. Pero este Jairo estaba atento, y esto es algo muy importante, ¿no? Este papá estaba atento a la necesidad de su familia, estaba atento a la necesidad de su hijita, ¿sí? Estaba atento a dar lo mejor, buscar lo mejor, ¿sí?, para su hija, para su familia. Jairo fue resuelto, fue directamente, sin dudar, superando cualquier tipo de prejuicio, fue a buscar a Jesús. Y él sabía, Jairo, él sabía y estaba seguro lo que estaba haciendo. Esto nos lleva a reflexionar muchas veces en nuestro accionar, ¿no? En situaciones similares, ¿sí? Podemos preguntarnos si lo identificamos a Jesús. En situaciones similares nos acordamos de Él, ¿sí? Vamos decididos a buscar a Jesús como hizo Jairo, ¿sí? Es muy importante reflexionar como papá, ¿sí?, en esto que hizo Jairo. Pero no solamente como papá enfrentamos problemas, ¿sí?, de enfermedad con nuestro hijo, sino hay otros problemas que se presentan con nuestro hijo, ¿sí? Problemas que se presentan, que se generan cuando hay indisciplina en nuestro hijo, problemas que se presentan cuando nuestros hijos están tomando otro rumbo, problemas que se presentan cuando las conductas de nuestro hijo, ¿sí?, llevan a meterse en diferentes y serios problemas, ¿sí? Problemas cuando nuestros hijos no quieren asistir al templo, problemas cuando nuestros hijos, ¿sí?, empiezan a relacionarse con personas que nosotros sabemos que no son buenas o que no son convenientes. ¿Y cuántas otras situaciones más podemos nosotros encontrar, ¿sí?
en las cuales se pueden ver perjudicados nuestros hijos. Pero tenemos que saber y tenemos que estar seguros, así como lo estuvo Jairo, que tenemos que acudir a aquel que tiene la solución de todos nuestros problemas, aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo puede, aquel que todo lo resuelve. Cuando venimos a Cristo, cuando nos acercamos a Jesús en oración, la oración tiene ese poder para mover, ¿sí?, el corazón y las manos de nuestro Dios, pero también influye en el corazón de nuestros hijos. Por eso es importante acercarse y buscar primeramente a Dios ante los problemas que como papá, ¿sí?, vamos a afrontar o estamos afrontando. Amados padres, acudamos a nuestro Maestro, acudamos a Jesús, ¿sí? En Él vamos a encontrar la solución. Fíjense que en el versículo 41 del pasaje que estamos leyendo, dice que vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y dice, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, ¿sí? Acá vemos a este Jairo no solamente acudiendo o buscándolo o acercándose a Jesús, sino que se postró a sus pies, ¿sí? Y esta actitud de adoración, esta actitud de arrodillarse, de postrarse ante Jesús, es muy importante. Es muy importante porque en ella nosotros podemos encontrar que existe un reconocimiento de ese Dios poderoso, un reconocimiento de su misericordia, un reconocimiento de su amor. Pero no solamente eso encontramos en esta actitud de postrarnos ante el Señor, sino ese reconocimiento de que nosotros no tenemos la solución, de que nosotros somos limitados, que nuestras limitaciones, ¿sí?, no va a llegar, no podemos hacer nada con nuestras limitaciones, que somos pequeños ante ese Dios todopoderoso. Postrarse ante el Salvador, postrarse ante Jesús, es lo mejor que podemos hacer como padres ante situaciones difíciles que nosotros estemos encarando. Si nosotros rápidamente leemos y testeamos, podemos decir así, el capítulo 8 de Lucas, podemos encontrar, ¿sí?, y podemos ver lo que uno puede recibir postrándose a los pies de Jesús. Fíjense que podemos encontrar en esa actitud de postrarse, en esa actitud de adoración, podemos encontrar liberación, podemos encontrar sanidad, podemos encontrar vida nueva, podemos encontrar descanso. Y esto pasó en el caso del endemoniado de Gadareno. Dice en el versículo 35 del capítulo 8 de Lucas, dice que lo hallaron sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Una persona nueva, una persona liberada, una persona limpia, ¿sí?, una pinturita quedó, ¿sí? Y esto es lo que encontramos, ¿sí?, cuando nos postramos ante este Jesús. Encontramos misericordia para nuestra familia, es lo que estamos viendo ahora en este pasaje con Jairo, ¿sí? Se postró Jairo a los pies de Jesús y rogaba que entrase en su casa, ¿sí? Encontramos misericordia para nuestra familia. Y también podemos ver que encontramos salud, encontramos perdón, encontramos salvación, ¿sí?, que es el caso de la mujer que tocó el manto de Jesús. Y dice el versículo 47 de este capítulo 8, donde estamos viendo, dice que
postrándose a sus pies, ¿sí? Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada, ¿sí? Esto es que se encuentra, es lo que se encuentra, ¿sí? La solución a nuestros problemas cuando nos postramos a los pies de Jesús. Y seguramente no que vamos a encontrar seguridad, seguramente que vamos a encontrar protección, seguramente que vamos a encontrar bendiciones, gracia, misericordia, bondades de este Dios todopoderoso. Y ¿sabe qué? La vamos a encontrar en abundancia. Postrarse a los pies de Jesús, ¿sí? Es algo muy importante que como papá tenemos que hacer por nuestro hijo. Jairo vino y se postró a los pies de Jesús, hermano. ¿Y sabe qué? Él pedía por la sanidad de su hijita. Pero no solamente Jairo recibió sanidad, la hijita recibió sanidad, sino que recibió un milagro mayor que eso. Su hija fue resucitada. Es muy importante postrarse como padre ante los pies de Jesús por nuestros hijos. Marcos 5, del 22 al 23, 22 y 23, en este mismo relato, es decir, en lo mismo que estamos viendo de la vida de este papá, dice así en la segunda parte del versículo 22, dice, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fíjense en que es algo acá muy importante como relata Marcos, ¿sí? Esta parte. Y creo que esto es la postura que tenemos que tener como papá. Nunca nos cansemos de rogar por nuestros hijos, ¿sí? Nunca nos cansemos de rogar por nuestros hijos, de rogar por nuestra familia. ¿Sabe qué? Jairo no fue y pidió y listo, y eso fue todo. 5 minutitos pidió por su hija y se fue. No, dice este pasaje, este versículo dice que rogaba mucho. Otras versiones dice que rogaba insistentemente por su hija, para que Jesús vaya a su casa, para que la sanase, porque él sabía que si ponía las manos, ¿sí? Ella se iba a salvar y iba a vivir su hija. Qué bueno, hermano, cuando nosotros con la misma insistencia, ¿sí? Pedimos a ese Dios poderoso, nos postramos a sus pies y rogamos por la protección de nuestros hijos, ¿sí? Para que Él solucione nuestros problemas, para que solucione la situación en la que está pasando nuestra familia. Dice Lucas 18:7, y Dios no hará justicia a su escogido que clama a Él de día y de noche, le hará esperar. Le hará esperar. Saben que el versículo de 24 de Marco, el versículo que sigue al que estábamos leyendo, dice, fue pues con él. Cuando Jesús escuchó las rogativas de este Jairo, dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Esta rogativa. Jesús, ahí nomás, escuchando la rogativa, escuchando las veces que le pedía este Jairo, insistentemente pedía. Jesús fue con él. Fíjese que Jairo no solamente tuvo que superar esta diferencia que había, ¿sí? Instalada en el ambiente del gobierno judío con Jesús,
sino que tuvo que ser persistente en sus pedidos. Tuvo que ser persistente. Pero hay algo más que es importante que nosotros saquemos como papá de esto. No solamente la persistencia, no solamente el de sacar todo prejuicio que tengamos y poder llegar a este Jesús, postrarnos ante Él, sino que Jairo fue muy paciente en esperar la respuesta divina. Si nosotros prestamos atención a este relato, Jairo comenzó primero superando el qué dirán, ¿sí?, de sus correligionarios judíos, podemos decir, ¿sí? Porque había ahí una diferencia entre el gobierno judío y este Jesús, este rabí, que era despreciado por ellos, ¿sí? Esto lo encontramos en Marcos 3, ¿sí? Eso lo pueden leer después ustedes y van a ver ahí, ¿sí?, el concepto que tenían de Jesús. Fíjese que Jairo también superó la multitud que oprimían a Jesús, ¿sí? Tanto para llegar como para cuando Jesús se levantó para ir con Jairo a su casa, ¿sí? Seguramente que esta multitud hacía que el Señor Jesús y Jairo también vayan lento, no iban al ritmo que hubiera deseado Jairo, que vayan porque la situación ameritaba que vayan rápido porque su hija moría, ¿sí? Ellos iban lento. Una gran multitud, ¿sí?, lo apretaba. Y saben qué? Que cuando se encaminaban para ir a la casa de Jairo con Jesús, ¿sí?, pasó algo que siempre pasa cuando nosotros estamos apurados, ¿sí? Hubo una interrupción, porque en el caminar Jesús se para y pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? En ese caminar para Jairo tenía que ser rápido porque se le moría la hija. ¿Quién me ha tocado?, dice Jesús. Y se para esperando respuesta. Y sus discípulos le decía, versículo 31 de Marco, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Claro, si era un montón de gente que iba ahí. Y Jairo estaba ahí esperando pacientemente. Imagínense la situación de Jairo. ¿Cuántas veces, ¿sí?, cuántas veces en la vida, ¿sí?, el Señor permite cosas similares? Cosas que por alguna interrupción creemos que la solución no llega nunca. Y el daño va a ser algo irreparable. Porque hay demora. Acá hay una interrupción. Y Jesús estaba esperando la respuesta. Esa respuesta de quién lo había tocado. Y dice Marco en el versículo 5, en el versículo 33, Marcos 5, 33, dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahí apareció la respuesta de Jesús, ¿sí? Ahí apareció esta mujer que también se postró delante de ese Dios poderoso, ¿sí?, y recibió sanidad. Recibió sanidad, ¿sí?, en su cuerpo. Tu fe te ha salvado. Mientras tanto, Jairo esperaba y su hija estaba grave. Y dice el versículo 35 que mientras aún Jesús estaba hablando, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, de la casa de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más
al maestro? ¿Para qué molestas a Jesús si ya murió tu hija? Duras palabras para un papá que buscaba lo mejor para su hija. Duras palabras para superarlo, esa situación irreparable, la muerte de su hija. Qué difícil, pero yo me pregunto, ¿de dónde sacó tanta fe este hombre? ¿De dónde sacó tanta fe Jairo? ¿De dónde la sacó, hermano? Y la Escritura nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y Jairo superó esta mala noticia, ¿sí? Esta noticia tan fea, esta noticia de la muerte de su niña, aferrándose a la palabra de Dios, aferrándose a lo que Jesús le decía a su oído: no temas, cree solamente y será salva. Versículo 50. Papá, aferrémonos a la palabra de Dios. Papá, no dejemos de leer la Biblia, nos aferremos a ella. No temas la situación que estés pasando. Cree solamente, aférrate a lo que el Señor nos dice todos los días en su palabra. Hay diferentes situaciones difíciles que como familia podemos pasar, o que como familia estamos pasando. Y solamente nos queda postrarnos a los pies del Señor, orar y esperar en Él. Y para terminar, hermanos, quiero que leamos la última parte, la parte C, del versículo 41 de Lucas 8. Y dice que Jairo le rogaba que entrase a su casa. Y esto es muy importante, papá. Esto es muy importante, papá, que lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Es muy importante que Cristo, que el Señor entre y permanezca en nuestro hogar. Es muy importante que todos los días pidamos que el Señor entre en nuestro hogar, que el Señor tome nuestro hogar. Teniéndolo al Señor en nuestro hogar, lo tenemos todo. Y estando Él en nuestro hogar, no puede entrar nada, porque Él es todo. No puede entrar nada malo, porque Él es todo. Es muy importante, ¿sí?, contar con el Señor en nuestra vida. Es muy importante contar con el Señor en nuestro hogar. Saber que está al lado nuestro. Sabe que Moisés se afanaba para que la presencia del Señor siempre esté con él y con su pueblo, porque él sabía que era muy importante esto. Y sabe que él dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Éxodo 33:15. Debemos asegurarnos, queridos hermanos, querido papá, de contar siempre con la presencia de nuestro Señor en nuestros hogares, porque de esa forma nosotros vamos a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, teniéndolo al Señor a nuestro lado. Papá, todos los días oremos por esto. Todos los días oremos, insistamos, que el Señor entre a nuestras casas, que el Señor entre a nuestro hogar, que su protección, su cuidado, su guía esté siempre en nuestro hogar. Papá, que el Señor bendiga estas palabras, que encamine nuestros corazones y que podamos caminar, ¿sí?, seguro, ¿sí?, aún ante los problemas que tengamos, ¿sí?, podamos caminar seguro sabiendo
que hacia dónde vamos, hacia dónde recurrimos, a ese Jesús. Al postrarnos ante sus pies, nosotros vamos a encontrar respuesta. Seamos pacientes y esperemos en Él. Que el Señor bendiga su vida. Que el Señor bendiga esa tarea tan importante que nos ha dado, el de ser papá y estar al frente de un hogar. Muchas bendiciones y que hayan pasado un hermoso día del Padre.